Reciban un cordial saludo, doctora Gabriela Salgado y compañeros. En esta ocasión les daré a conocer sobre el aparato digestivo alto. Este está conformado por la cavidad bucal o boca, el aparato masticador, la lengua, las glándulas salivales, la faringe, el velo del paladar, el esófago y el estómago. De manera general, la boca es el lugar donde el alimento ingerido es triturado por acción de los dientes y transformado en bolo alimenticio por la acción mecánica de la lengua y de la saliva vertida por las glándulas salivales. El bolo alimenticio es conducido al estómago mediante la deglución. Esta consiste en un complejo movimiento de paso de la boca a la faringe, de la faringe al esófago y de este al estómago. En el estómago se almacena transitoriamente el alimento y comienza la digestión mediante la acción del jugo gástrico. No obstante, hay que recordar que la digestión comienza con la acción de las enzimas de la saliva. El resultado de este proceso es la formación del quimo. Como estructura general de este aparato, tenemos que aunque difiere en algunas partes, la mayor parte es similar. Se encuentra formado por cuatro capas o estratos, que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa es la capa interna que rodea directamente la luz. Está formada por un epitelio que se apoya en una capa conectiva denominada lámina propia. Por fuera de ella hay una cubierta de musculatura lisa denominada muscular de la mucosa. Puede contener glándulas que son las invaginaciones tubulares del epitelio, destinadas a la secreción de moco o de agentes digestivos. Las funciones de la mucosa son proteger, segregar productos digestivos o absorber el alimento. Por fuera de la mucosa se dispone la submucosa. Esta consiste en una capa de tejido conectivo generalmente laxo, por donde discurren vasos sanguíneos y fibras nerviosas. La submucosa da soporte a la mucosa y sirve de lámina portavasos y portanervios. La muscular rodea la submucosa y está constituida por fibras musculares lisas, salvo en la boca, la faringe y la parte alta del esófago, donde hay musculatura estriada. La musculatura se organiza en dos estratos, un interno de fibras circulares y otro externo de fibras longitudinales. Esta capa permite los movimientos del tubo para mezclar el alimento y hacerlo progresar. En ciertas zonas, la musculatura lisa se organiza formando esfínteres que regulan el avance del alimento abriendo y cerrando la luz del tubo digestivo. El desarrollo de la musculatura de los esfínteres es variable según las zonas, pero su contracción está regulada de forma específica. La capa más externa ofrece diferencias entre las porciones del tubo situadas por encima o por debajo del diafragma. En la faringe y el esófago consiste en una capa adventicia de tejido conectivo que les sirve de aislamiento de los órganos vecinos al tiempo que les une a ellos. Para entender más a profundidad sobre la anatomía de cada estructura del aparato digestivo alto, comenzaremos hablando de la cavidad bucal. Como una introducción, podemos decir que la cavidad bucal o boca es la estructura inicial del aparato digestivo. En ella, el alimento ingerido es triturado por los dientes y transformado en bolo alimenticio, con la ayuda de la saliva y la lengua. Además, la boca regula de forma fundamental el proceso de vocalización para transformar el sonido laringio en lenguaje humano. Las arcadas dentarias y los rebordes alveolares revestidos de mucosa dividen la cavidad bucal en dos partes, el vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. Vestíbulo bucal.
Es un espacio estrecho situado entre los labios y las mejillas por fuera y los arcos dentarios por dentro. Tiene forma de herradura cóncava hacia atrás. Con la boca cerrada, el vestíbulo y la cavidad bucal solo comunican por los espacios interdentarios y el espacio retromolar. Los labios son dos repliegues sensibles, móviles y blandos, constituidos primordialmente por el músculo orbicular de los labios y revestidos de piel y por mucosa. Los labios son los encargados de limitar la hendidura bucal y se unen en el ángulo de la boca mediante las comisuras labiales. Cada labio tiene una cara externa o cutánea, una cara interna o mucosa y un borde libre. La cara externa del labio superior está separada de la mejilla por el surco labiogeniano, mejor conocido como surco nasolabial, que se extiende desde el ala de la nariz a la comisura labial. En la parte media presenta una depresión, el filtro, mejor conocido como surco subnasal, que se extiende desde el tabique nasal al borde libre del labio. La cara externa del labio inferior está separada del mentón por el surco mentolabial. La cara interna de los labios, revestida de una mucosa delicada y transparente, se encuentra unida en la línea media a la encía por el frenillo labial, que es un pequeño repliegue. El borde libre de los labios señala la transición entre la mucosa y la piel. Es más uniforme. El labio superior tiene en la línea media, a continuación del filtro, una pequeña prominencia, el tubérculo del labio superior. En conjunto, el límite entre la piel y el borde libre configuran el arco de Cupido. Las mejillas o carrillos son los encargados de formar la parte lateral del vestíbulo y gran parte de los lados de la cara. Su elemento fundamental es el músculo bucinador, que forma su armazón esquelético. Por fuera de este se presenta el cuerpo adiposo de Bichat, que es el cuerpo adiposo de la boca, y a su vez es la terminación de algunos músculos faciales que se dirigen a la comisura labial y la piel. Este cuerpo adiposo está muy desarrollado en los niños, dando a su cara un aspecto de redondez. La arteria y la vena facial recorren la mejilla. Medial al músculo bucinador se localiza la mucosa, en la que se encuentran las pequeñas glándulas salivales bucales y a nivel del segundo molar superior el orificio de desembocadura del conducto parotídeo. Cavidad bucal propiamente dicha. Se encuentra por detrás y por dentro de las arcadas dentarias, superior e inferior. Su límite posterior es el istmo de las fauces, por donde se comunica con la faringe. El techo es el paladar óseo y se cierra caudalmente por el suelo de la boca, sobre el que se levanta la lengua, que ocupa gran parte de la cavidad y la reduce a una hendidura cuando está cerrada. El paladar. El paladar consta de dos partes. El paladar duro, que ocupa los dos tercios anteriores, y el paladar blando o velo del paladar, que forma el tercio posterior. El velo del paladar forma parte de la faringe. Es así que solo el paladar duro u óseo forma el techo de la boca y la separa de las fosas nasales. Tiene forma de bóveda y está constituido por la articulación de las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas horizontales de los palatinos. La mucosa que reviste la cara bucal del paladar es gruesa, se adhiere al periósteo y está formada por epitelio plano estratificado no queratinizado,
Presenta en la línea media del rafe del paladar, que hacia adelante termina en un pequeño relieve, la papila incisiva. De la porción anterior del rafe irradian hacia los lados los pliegues palatinos transversos, provocados por cúmulos de grasa que ejercen un efecto de almohadilla en la masticación. En la parte posterior de la mucosa se sitúan pequeñas glándulas salivales palatinas. El suelo de la boca. El suelo de la boca está formado por el conjunto de partes blandas circunscritas por el cuerpo de la mandíbula anterolateralmente y el hueso hioides por detrás. El armazón del suelo bucal es sobre todo muscular y está constituido por los músculos del suelo de la boca, que son miloideo o miloideo, genioideo y vientre anterior del digástrico. Posteriormente tenemos a los dientes, que pertenecen al aparato masticador. Los dientes. Cualquier diente presenta dos partes anatómicas, que son la corona y la raíz, separadas por el cuello o surco cervical. La corona es la parte visible cuando el diente está implantado en el alveolo y rodeado de una encía sana. La superficie de la corona anatómica está hecha de un material translúcido, el esmalte, cuya consistencia es la más dura de nuestro cuerpo. La raíz anatómica está recubierta de un tejido amarillento parecido al hueso, el cual es el denominado cemento. Si se practica una sección longitudinal del diente, se puede apreciar que la corona y la raíz anatómicas están hechas bajo el esmalte y el cemento respectivamente de un material duro conocido como marfil o dentina. Sin embargo, no es tan duro como el esmalte. El grosor del manto del esmalte en la corona es mayor que la capa de cemento en la raíz. La dentina posee uno o varios canales pulpares a lo largo de la raíz anatómica. El canal pulpar está abierto al ligamento periodontal por uno o varios orificios en el extremo de la raíz o cerca de él, los cuales son los denominados orificios apicales y ápice respectivamente. En la corona anatómica termina una cámara pulpar que presenta prolongaciones ciegas en la dirección de las cúspides dentales. El canal y la cámara contienen la pulpa dental, que es el conjunto de vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, y nervios rodeados de tejidos conectivo laxo, que se continúa con el ligamento periodontal por donde el diente recibe su irrigación e inervación. Los receptores sensitivos de la pulpa dental son nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores de terminación libre o asociados a células de origen epitelial. La cámara y el canal pulpares están revestidos de una hilera de odontoblastos y desde esta capa de células surgen finísimos canales de la dentina u odontoblásticos que permiten entrar en la dentina y contienen la prolongación periférica de un odontoblasto. A lo largo de la vida, una persona desarrolla tres tipos de denticiones. La dentición temporal, conocida popularmente como dientes de leche y formada por 20 piezas dentales. La dentición permanente, formada por 32 piezas dentales. Y la dentición mixta, que es el periodo en el cual en la boca del niño conviven dientes de leche con dientes definitivos. Esto suele ocurrir entre los 6 y los 12 años. La dentición temporal también se conoce como dentición primaria o deciduo, formada por 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Empieza a erupcionar a los 6 a 8 meses y finaliza a los 30 a 36 meses.
No es hasta los 6 años que la dentición temporal comienza a mudarse y empieza el periodo de dentición mixta. Posterior a ella aparece la dentición permanente. Los dientes humanos se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos y caninos están situados detrás de los labios. Son por lo tanto los dientes labiales. Los postcaninos se disponen profundos a la mejilla y cada diente labial tiene una única raíz y los postcaninos pueden tener una, dos o más. Cualquier diente maxilar es más grande que su homólogo mandibular. Tipos de dientes. Dientes incisivos. Son dos, el central y el lateral. En cada cuadrante sirven para cortar y arrancar. Cuando son jóvenes presentan tres pequeñas cúspides, alineadas formando un borde o filo incisivo. Con el uso las cúspides se rebajan y queda el filo. Este también se desgasta progresivamente y pasa a ser un bisel anterior, en el que la dentina queda a la vista, entre las capas labial y lingual del esmalte. Los incisivos maxilares son más grandes que los mandibulares. Los incisivos centrales son más grandes que los laterales. La raíz de cada incisivo es única. La de los maxilares es redondeada, mientras que la de los mandibulares es aplanada mesiodistalmente. Los caninos. Distal a cada incisivo lateral hay un canino. Los caninos maxilares son más grandes que los mandibulares, pero todos son grandes y con una sola cúspide, sin filo incisivo ni superficie oclusal. La raíz del canino es la más grande entre las de todos los dientes. Los dientes premolares. Distalmente a los caninos hay dos premolares en cada cuadrante. Los segundos premolares pueden no aparecer en el 2% de la población. En visión bucal, los premolares son parecidos a los caninos, aunque más pequeños que el canino de su cuadrante. Sin embargo, la superficie oclusal de cada premolar es compleja, con una cúspide bucal y al menos otra palato-lingual. La superficie oclusal de los premolares maxilar es oval y la de los premolares mandibulares es casi redonda, o la más cuadrada y más que todo esta se presenta como una figura o estructura pequeña de los premolares maxilares. El primer premolar superior y en ocasiones el inferior tiene una raíz doble. Los premolares posteriores suelen poseer una raíz única. Finalmente, los dientes molares, distalmente a los premolares hay tres diferentes molares. Su tamaño disminuye hacia el extremo distal del cuadrante. Cada cuadrante o cada molar presenta cuatro o a veces cinco cúspides situadas en las esquinas de una superficie oclusal que es redondeada. En los molares superiores y rectangular en los mandibulares. Todos los molares superiores tienen tres raíces, excepto el último del cuadrante, que normalmente solo tiene una raíz. Este molar es además más pequeño e inconstante, de manera que aproximadamente el 25% de la población no lo presenta. Su forma es muy variable, puede tener solo tres cúspides. Por falta de sitio hace erupción en la zona donde el extremo distal de la arcada maxilar comienza a ascender hacia atrás y arriba, de forma que la cara oclusal del diente apunta frecuentemente en dirección dístolo inferior. Ahora veremos acerca de la lengua. La lengua es un órgano muscular muy móvil, recubierto de una mucosa que contiene receptores gustativos. Está situada sobre el suelo de la boca e invade hacia atrás la orofaringe. Por su gran movilidad participa en la masticación, el lenguaje, la deglución y por los receptores gustativos de su mucosa es un órgano del gusto.
La lengua tiene además formaciones linfoides que contribuyen a la defensa frente a agentes microbianos y que vamos a ver posteriormente. Se distinguen varias partes: cuerpo, raíz, dorso, cara inferior, borde y ápice. El cuerpo de la lengua presenta una cara superior, denominada dorso de la lengua, dirigida hacia el paladar. Se distinguen dos porciones, una anterior que ocupa las dos terceras partes de ella y otra posterior que ocupa el tercio restante. Entre estas dos partes se encuentra el agujero ciego de la lengua, que es un residuo embrionario del conducto tirogloso. Este se encuentra en la línea media. De ahí parte a cada lado un surco denominado surco terminal o también bilingual, con dirección ligeramente lateral y ventral, formando un ángulo abierto hacia adelante, y por lo tanto el dorso de la lengua consta de una porción presurcal o anterior y una porción postsurcal o posterior. Esta última limita con la epiglotis. Se encuentra también en la línea media el surco mediano, muy poco profundo, que la divide en mitades derecha e izquierda. La cara inferior de la lengua en su parte posterior se fija a través de músculos huesoioides. En su cara anterior es libre y en ella se observa el frenillo lingual, un pliegue central de la mucosa que confiere cierta fijación al piso de la boca. A los lados se encuentran los pliegues fimbriados, de aspecto irregular, que representan un vestigio de la lengua inferior primitiva de algunos vertebrados. El borde de la lengua está en contacto con los dientes. La raíz de la lengua se encuentra en la región posterior, dirigida a la faringe y está en relación con la epiglotis. Es el lugar donde la lengua se fija al hueso ioides. La mucosa de la raíz, al pasar a la epiglotis, forma los pliegues glosoepiglóticos, uno medio y dos laterales. Entre los pliegues se forman las valléculas epiglóticas. El ápice de la lengua anterior constituye la punta de la lengua, y la lengua está formada principalmente por músculos extrínsecos e intrínsecos, revestidos estos últimos de una túnica mucosa. Como bien recalqué, la lengua está formada principalmente por músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos de la lengua son músculos esqueléticos porque tienen su origen en hueso y comprenden el geniogloso, iogloso, estilogloso y controgloso. Tienen como función cambiar la posición de la lengua. En cambio, los músculos intrínsecos se encuentran formando la lengua y algunos se fijan en el hueso ioides. Estos músculos son el longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical. La función de estos músculos es cambiar la forma de la lengua. Papilas linguales. Las papilas linguales son relieves de la mucosa constituidos por un eje conectivo rodeado del epitelio lingual. Por su forma se clasifican en papilas filiformes y cónicas, fungiformes, lentiformes, valladas o caliciformes y foliadas. Las papilas filiformes y cónicas son prominencias muy finas y pequeñas como hilos. Se encuentran en la porción anterior del dorso de la lengua e inclinadas hacia la faringe. Tienen como función táctil. El epitelio que la reviste está en fase de cornificación y se descama. Las papilas fungiformes se encuentran dispersas en el ápice, el borde y en el dorso de la lengua. Tienen forma de hongo y son de color rojizo. Están relacionadas con la función gustativa. Las papilas lentiformes son papilas fungiformes pequeñas. Las papilas valladas o caliciformes son las de mayor tamaño. Se sitúan por delante del surco terminal en un número aproximado de 8 a 12.
dispuestas en ángulo abierto hacia adelante, también tienen una función gustativa. Las papilas foliadas son pliegues transversales situados en la parte posterior del borde lateral de la lengua y también tienen una función gustativa. Los corpúsculos gustativos de las papilas se describen con el órgano del gusto. Glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas que producen la saliva y la segregan a la cavidad bucal. La saliva humedece, lubrica y limpia las mucosas de la boca y de la faringe. Inicia el proceso digestivo mediante la enzima amilasa, que enciende la molécula de almidón y mediante la formación del bolo alimenticio. También cumple un discreto papel defensivo debido a su contenido de inmunoglobulinas y contribuye a la sensación del gusto manteniendo húmedas las papilas gustativas. Las glándulas salivales se clasifican por su función y su morfología. Clasificación funcional. Según el tipo de secreción que producen las glándulas, pueden ser glándulas serosas, ricas en amilasa, glándulas mucosas, ricas en mucina y glándulas mixtas que producen tanto enzimas como mucus. Clasificación morfológica. Según su tamaño se distinguen glándulas pequeñas o menores y grandes o mayores. Las glándulas salivales menores están en la cavidad bucal. Son numerosas y se distinguen por la cara interna de los labios, las que se encuentran glándulas labiales, las mejillas, en las que se encuentran glándulas bucales, la mucosa del paladar, las que presentan glándulas palatinas y la lengua, en donde se observan las glándulas linguales. Las glándulas linguales se disponen en la parte inferior de los bordes laterales de la lengua y en la cara inferior junto a la punta de la lengua, en la cual se presenta la glándula lingual anterior. Por otro lado, las glándulas salivales mayores tienen mayor significación anatómica y funcional. A cada lado hay 3 pares de glándulas salivales de tamaño grande, que son la parótida, la submandibular y sublingual. Se sitúan fuera de la cavidad bucal, por lo que vierten su secreción mediante un conducto excretor. La faringe. La faringe es un tubo fibromuscular dinámico que sirve de vía común a los aparatos digestivo y respiratorio, conduciendo el aire a la laringe y el alimento al esófago. La faringe contiene estructuras linfoepiteliales, que son las amígdalas, que pertenecen al tejido linfoide asociado a mucosas, las cuales constituyen una importante barrera defensiva. Tiene forma de embudo, con la parte más ancha hacia arriba, mide unos 14 centímetros de longitud, alargándose y acortándose en los movimientos deglutorios. La faringe es también un órgano al servicio del habla, pues actúa como cámara de resonancia de la voz y los músculos que la configuran se mueven durante la emisión de las palabras. Se extiende desde la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical o del borde inferior del cricoides, donde se continúa con el esófago. Se dispone por delante de la columna cervical, de la que está separada por la musculatura prevertebral, y por detrás de las cavidades nasal, bucal y laringe, con las que comunica ampliamente. Debido a la amplia comunicación que presenta con estas cavidades, en realidad la faringe debe concebirse como un tubo, sino como un conducto abierto hacia adelante.
La musculatura de la faringe se dispone en torno a la superficie externa de la fascia faringovacilar a la que se adhiere. Es de carácter estriado y consta de dos grupos de músculos que son constrictores y elevadores. Los músculos constrictores, como su nombre indica, constriñen la luz de la faringe durante la deglución. Y los músculos elevadores, como también su nombre lo indica, elevan la faringe, acortando su eje vertical. Esta acción se efectúa tanto durante la deglución como al hablar. La faringe está constituida estructuralmente por la nasofaringe, la bucofaringe. La faringe a su vez está constituida o está estructurada por tres partes o tres porciones, las cuales son la nasofaringe, la bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es exclusivamente una porción respiratoria de la faringe. Se describe como un espacio cúbico en el que se distinguen seis partes. La anterior, la posterior, la superior, que es el techo faríngeo, y la inferior, que está abierta a la bucofaringe. Y por último también se encuentran las paredes laterales. En la pared anterior se encuentra una amplia ventana que se abre a las fosas nasales, las coanas. Por debajo de estas hace relieve el paladar blando, que es móvil y que en algunas posiciones hace de suelo porque separa esta zona de la bucofaringe. El techo y la pared posterior forman una estructura continua y abovedada que contacta con la cara inferior del cuerpo del esfenoides, la apófisis basilar del occipital y el atlas. En la mucosa de esta zona del techo y la pared posterior se encuentra la amígdala faríngea. En el centro de la amígdala o por detrás puede observarse un receso ciego, la bolsa faríngea. En las paredes laterales desemboca la trompa auditiva o también conocida como orificio faríngeo de la trompa auditiva. Este orificio está enmarcado por arriba y por detrás por el rodete tubárico, que viene determinado por la protrusión que hace el propio cartílago de la trompa y a su vez el rodete se continúa hacia abajo mediante el pliegue salpingo faríngeo, levantando por el músculo de esta denominación. Por abajo el orificio de la trompa está limitado por el relieve mucoso del músculo elevador del velo del paladar. Y rodeando al orificio faríngeo se encuentra la amígdala tubárica. Por detrás, el rodete tubárico, la pared de la faringe se hunde un poco, en donde se puede vislumbrar el receso faríngeo o receso de Rosen-Müller, que es una zona donde la faringe está en contacto con la arteria carótida interna. La bucofaringe. La bucofaringe es una porción digestiva y respiratoria de la faringe. Por delante comunica con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces. Más abajo se dispone la porción faríngea de la lengua unida a la epiglotis por los repliegues glosoepiglóticos medio y laterales. Por detrás, la pared faríngea corresponde a las vértebras cervicales segunda y tercera y las paredes laterales de la faringe tienen un gran interés para el médico puesto que es la estructura interna del organismo que con más frecuencia se observa en las disposiciones clínicas. En esta pared se encuentran los pilares del velo del paladar, dos relieves mucosos musculares que divergen desde el paladar blando, que son el pilar anterior o arco palatogloso, y el pilar posterior o arco palatofaríngeo. Los pilares posteriores sobresalen por dentro de los anteriores. El pilar anterior se dirige hacia la base de la lengua y tiene en su espesor al músculo palatogloso. Entre los pilares anteriores, la úvula por arriba y la base lingual por abajo, se delimita el istmo de las fauces. El pilar posterior contiene en su espesor al músculo palatofaríngeo y se pierde sobre la pared lateral de la faringe. Entre los pilares posteriores, la úvula y la pared posterior de la faringe, se delimita el istmo faríngeo nasal, que es una comunicación con la bucofaringe.
Los pilares se unen por arriba mediante el repliegue semilunar, delimitándose así entre estos repliegues por medio de la fosa amigdala-faríngea o amigdalina, ocupada por la amígdala. La amígdala palatina tiene una forma de almendra, con un tamaño aproximado de 2 centímetros de longitud y 1 centímetro de espesor. El tamaño varía con la edad, crece con el niño pequeño y suele alcanzar su máximo tamaño hacia los 6 o 7 años. En la época adulta comienzan a atrofiarse, convirtiéndose en el anciano en una estructura rudimentaria y fibrosa. Las amígdalas cuando son normales no sobresalen de los pilares y tienen una coloración rosácea como la mucosa faríngea. Con frecuencia la amígdala infiltra los tejidos vecinos, prolongándose hacia el paladar, el pilar anterior o la amígdala lingual del dorso de la lengua. La superficie medial tiene un aspecto mamelonado con numerosos orificios que comunican con pequeños divertículos internos denominados criptas amigdalinas. La superficie lateral está tapizada por la cápsula amigdalina, una condensación de tejido conectivo ocupado por vasos sanguíneos y fibras nerviosas que se adhieren firmemente a la amígdala mediante tabiques que penetran en su interior. Ahora veremos acerca de la laringofaringe. La laringofaringe es una encrucijada vital de la vía respiratoria y digestiva. Se estrecha progresivamente hacia abajo, donde se continúan con el esófago a nivel del borde inferior del cartílago cricoides. El orificio esofágico en reposo es una hendidura muy estrecha que se dilata con el paso del bolo alimenticio. En este punto las fibras del constrictor inferior se continúan con la musculatura esofágica y se forma el esfínter esofágico superior. Por delante comunica ampliamente con la laringe mediante el aditus laringeo. Más abajo hace relieve la cara posterior de la laringe, contribuyendo a estrechar la luz faríngea. A los lados están los recesos o también denominados sesos piriformes, que son dos canales verticales comprendidos entre la pared lateral del vestíbulo laringio y las láminas del tiroides, por los que resbalan los líquidos durante la deglución. Por detrás, la laringofaringe corresponde a las vértebras cervicales tercera a sexta y el conjunto de las formaciones linfoides de la faringe, las amígdalas, faringia o adenoides, la tubárica, la palatina y la lingual constituyen la barrera defensiva denominada anillo linfático de Waldeyer. Velo del paladar o paladar blando. Este es un tabique fibromuscular revestido de mucosa que prolonga hacia atrás al paladar óseo o paladar duro y contribuye a separar la nasofaringe de la bucofaringe. El velo del paladar es una estructura muy móvil, puede elevarse y descender a modo de puente levadizo. Al descender llega a contactar con la lengua y al ascender se pone horizontal y separa completamente las porciones nasal y bucal de la faringe, impidiendo así el paso del alimento a la fosa nasal durante la deglución. Tiene una forma cuadrilátera. Presenta una cara superior hacia la nasofaringe, una cara inferior hacia la bucofaringe, un borde anterior que se fija en el borde del paladar óseo, unos bordes laterales que se adhieren y forman cuerpo con las paredes de la faringe y un borde posterior libre que se prolonga en la línea media mediante un relieve cónico que es la denominada úvula palatina o campanilla. Y hacia los lados, este también se proyecta mediante el origen de los pilares del paladar. Los músculos del paladar blando son un dispositivo motor de gran importancia durante la deglución y el habla. Algunos de ellos también actúan sobre la trompa auditiva. A cada lado hay 5 músculos.
dos superiores, dos inferiores y uno intrínseco. Los músculos superiores son el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Los inferiores son el músculo palatogloso y el músculo palatofaríngeo. Y el músculo intrínseco es el músculo de la úvula. Esófago. El esófago es un conducto muscular revestido de mucosa que une la faringe con el estómago. La función del esófago es conducir el alimento al estómago durante la deglución y facilitar activamente su tránsito, además de impedir el reflujo del alimento hacia la faringe. El esófago comienza a la altura del borde inferior del cricoides, frente a la sexta vértebra cervical, y termina abriéndose en el estómago por el orificio del cardias a nivel del flanco izquierdo de la undécima vértebra torácica. En su trayecto descendente recorre la parte inferior del cuello y el tórax, atraviesa el diafragma por el hiato esofágico y alcanza el abdomen, donde se continúa con el estómago por el cardias. En todo este trayecto se sitúa por delante de la columna vertebral, si bien a medida que se aproxima al diafragma se va separando de ella. Según su recorrido se distinguen cuatro porciones: cervical, torácica, diafragmática y abdominal. El esófago, como bien les indiqué, se encuentra separado o dividido en cuatro porciones, que es cervical, torácica, diafragmática y abdominal. La porción cervical se extiende desde su origen hasta el orificio superior del tórax y ocupa el espacio visceral del cuello, donde se dispone inmediatamente por detrás de la tráquea, a la que se adhiere mediante la vaina visceral que los envuelve. La porción torácica recorre toda la longitud del tórax, primero en el mediastino superior y luego y muy extensamente en el mediastino posterior, del que constituye su órgano eje. Y el mediastino superior se sitúa por detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral. El flanco izquierdo es cruzado por el callado de la aorta, que lo desplaza hacia la derecha, y el flanco derecho está cruzado por el callado de la vena ácidos. En el mediastino posterior, el esófago desciende entre las pleuras mediastínicas por detrás de la bifurcación traqueal, el bronquio izquierdo y el pericardio que reviste la aurícula izquierda, por delante de la columna torácica, de la que se va separando porque la aorta descendente se coloca progresivamente entre la columna y el esófago. La porción diafragmática pasa por el hiato esofágico y es muy corta, aproximadamente de 1 centímetro. Se sitúa a nivel de la décima vértebra torácica por delante y por encima del orificio aórtico. La porción abdominal es corta, más o menos unos 2 centímetros, y ocupa el espacio supramesocólico, por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. Está cubierto de peritoneo, excepto por detrás, donde se apoya directamente sobre el pilar izquierdo del diafragma. El esófago tiene una longitud media, que está muy relacionada con la talla y es de unos 25 centímetros en el varón y 23 centímetros en la mujer. Desde el labio inferior a la entrada hay 15 centímetros y hasta el cardias entre 40 y 45 centímetros. El diámetro del esófago presenta tres estrechamientos importantes, que son cricoideo, aórtico bronquial y diafragmático. El estrechamiento cricoideo se encuentra a nivel de la unión con la faringe y está producido por la contracción tónica del esfínter esofágico superior. El estrechamiento bronquio aórtico se debe a la relación íntima con el callado de la aorta y el bronquio izquierdo. El estrechamiento diafragmático se extiende hasta el cardias y se debe al mecanismo del esfínter esofágico inferior. Esfínteres esofágicos.
Aunque anatómicamente no hay dispositivos musculares claramente diferenciados del resto de la musculatura esofágica, es innegable la existencia de dos dispositivos esfinterianos fisiológicos a la entrada y a la salida del esófago, los cuales son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior se encuentra a la entrada del esófago, en la unión del músculo cricofaringeo con la musculatura esofágica y tiene 2 o 3 centímetros de longitud. La contracción de esta musculatura mantiene fuertemente cerrada la luz esofágica. La contracción de este esfínter evita el paso de aire inspirado, se abre durante la deglución por relajación de la musculatura y una vez que el bolo alimenticio se ha introducido aproximadamente medio segundo después de este proceso, se cierra para evitar el posible reflujo a la sangre. El esfínter esofágico inferior o gastroesofágico puede definirse como un complejo morfofuncional que ocupa las porciones diafragmática y abdominal del esófago y que mantiene cerrado el extremo inferior del mismo, evitando así el reflujo del contenido gástrico. El esfínter se abre al descender la onda peristáltica que propulsa el bolo alimenticio por el esófago, como sucede en otros esfínteres fisiológicos. Las fibras musculares de la región son sensibles a factores estimulantes e inhibidores diferentes del resto de la musculatura esofágica. Por último, tenemos al estómago, que es la estructura final del aparato digestivo alto. Este es un tubo dilatado muscular y mucoso comprendido entre el esófago y el duodeno. En el estómago se almacena transitoriamente los alimentos deglutidos y comienza la digestión mediante la acción del jugo gástrico, que los transforma en quimo. Mediante contracciones de la musculatura gástrica, el quimo es enviado progresivamente hacia el intestino delgado. En la pared gástrica se sintetizan diversas moléculas que ejercen un papel hormonal regulador de la actividad digestiva. El estómago se sitúa en la parte izquierda del espacio supramesocólico, en la celda sufrénica izquierda. Está por encima del mesocolon transverso y debajo del diafragma y el hígado. Este lo cubre en parte por delante. La forma abovedada del diafragma transforma a este órgano en una víscera toracoabdominal, de modo que gran parte del mismo se oculta bajo los últimos arcos costales izquierdos y el estómago se proyecta en la superficie abdominal sobre el hipocondrio izquierdo, el epigastrio y la parte alta de la región umbilical. La forma del estómago es en general la de un saco alargado, en sentido vertical, cuya parte inferior se dobla hacia el lado derecho. No obstante, la forma varía notablemente en virtud de factores constitucionales y funcionales. La forma del tórax, la tonicidad de las paredes abdominales, el estado de reflexión, la movilidad de su pared y la postura corporal confieren al estómago diferentes formas. Los estudios radiológicos de la silueta gástrica identifican diferentes formas típicas. Así tenemos un estómago en forma de J mayúscula, en asta de toro, alargado, etc. El estómago presenta dos orificios de comunicación, que son el cardias y el píloro. El cardias es el orificio de comunicación con el esófago. Se sitúa a la izquierda del plano medio a nivel de la vértebra T11. Es un orificio ovalado y orientado oblicuamente hacia arriba y hacia la derecha. El píloro comunica con el duodeno, se sitúa a la derecha de la línea media a un nivel variable entre las vértebras L1 y L3. Su posición está señalado en la superficie del estómago por un surco anular.
que también se lo puede conocer como la constricción pilórica, determinada por el esfínter muscular que hay en este nivel y por la vena pilórica que surca su parte ventral. Además, el estómago presenta dos partes, una vertical y otra horizontal. La porción vertical es el reservorio donde el almacenamiento se mezcla y sufre la acción del jugo gástrico. Está constituido por la región cardíaca, el fundus y el cuerpo. La región o porción cardíaca es la zona de entrada al estómago, a continuación del orificio del cardias. A la izquierda está el fundus gástrico, que es la porción del estómago situada por encima de un plano horizontal que pase por el cardias. Su límite superior arqueado es el fornix gástrico. Entre el fundus y el esófago abdominal se forma un ángulo muy agudo denominado incisura cardíaca. En esta región se acumulan gases que dan una imagen transparente a los rayos X por debajo de la cúpula del diafragma. De ahí el nombre de cámara de gases que se da a esta zona del estómago. A continuación del fundus viene el cuerpo del estómago, el cual forma gran parte del órgano. La porción horizontal o porción pilórica es la parte evacuadora del quimo. Se dirige hacia la derecha, un poco oblicua, hacia atrás y hacia arriba. Consta de dos partes divididas por un ligero surco intermedio, las cuales son el antro pilórico y el conducto pilórico. Este último es más estrecho y acaba en el orificio pilórico. Estas porciones presentan en conjunto dos superficies o paredes y dos bordes o curvaturas. La pared anterior del estómago tiene una porción torácica que se proyecta sobre el tórax y una porción abdominal. La pared posterior está en relación con el lecho gástrico. La curvatura menor es el borde derecho del estómago, cóncava hacia la derecha y hacia arriba. Se extiende del cardias al píloro. Se distinguen dos partes, una vertical que corresponde al cuerpo y otra horizontal que corresponde a la porción pilórica. En la unión se forma la incisura angular. El borde izquierdo es la curvatura mayor, mucho más extensa, comienza en el cardias y delimita el fundus, el cuerpo y la porción pilórica hasta alcanzar el píloro. En conclusión, el aparato digestivo alto es un conjunto de órganos que tiene como misión fundamental la deglución y digestión de nutrientes. Para lograrlo es necesario que se sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Muchas gracias por su atención.